Esto es Tiempo Holístico, un lugar donde vamos a conectar con la energía de los ángeles y a convertirlos en parte de nuestra vida. Yo soy Ángeles Rivero y juntos vamos a ir al amoroso mundo de estos seres de luz. Bienvenidos. Hola, muy buenos días, bienvenidos todos a Tiempo Holístico. Gracias por acompañarnos un jueves más. Este jueves 1 de febrero ya entramos al segundo mes del año y es un mes muy bonito que va a tener muchas sorpresas, muchas cosas padres y muchas cosas bonitas. Entonces, hoy vamos a iniciar con el pie derecho y vamos a hablar de una persona, un ser de luz, alguien muy, muy importante que ha estado en nuestras vidas, que es parte del reino angélico, pero que también es de los poquitos seres que sabemos y que conocemos, que fueron seres humanos que estuvieron con nosotros y que hoy nos acompañan del cielo. Pero antes de decirles quién es el ser angélico, sí me gustaría que conociéramos al ser terrenal, al ser humano, porque muchas veces nos topamos con el tema de decir, híjole, yo no soy tan bueno, yo no tengo tantas oportunidades, yo no voy a alcanzar el cielo siquiera, ¿no? Eso nos pasa muy comúnmente, es muy chistoso porque nos han mostrado tanto la parte de la santidad como el de conectarnos al ser superior, como que Dios está muy lejos, que llega el momento en que caemos en esa desesperación de, pues, ¿para qué me esfuerzo, no? Si ni siquiera lo voy a tener. Entonces, es bien importante el que escuchemos esta historia para que veamos que sí se puede y sí lo podemos conseguir de diferentes formas, no nada más como este personaje del día de hoy. Hay muchas formas en las que nosotros podemos alcanzar el reino angélico, pero pues bueno, les voy a leer un pedacito que a mí, para que veamos de dónde viene esta persona, que es un fragmentito del Génesis y es del capítulo 5. Recordemos que el Génesis es el primer libro de la Biblia y es el libro donde se narra la creación. Entonces, ahí nos va hablando desde la creación hasta las primeras generaciones de seres humanos. Hay partes en las que es muy, en cierto modo, de repente podríamos decir hasta aburrido, ¿no? Porque empezamos como las genealogías y a ver quiénes son esos personajes y puede volverse medio tedioso, pero esta es una parte importante. Y dice, y vivió Yared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Yared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Yared 962 años y murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque lo llevó Dios. Entonces, aquí vemos que la Biblia nos enseña a una persona que se llamaba Enoc, que no murió, que fue ascendido al cielo. De hecho, en el Antiguo Testamento hay dos personas que se mencionan tal cual. Uno es Enoc y otro es el profeta Elías, que los dos alcanzaron desde su ser material poder ver el cielo y poder conocerlo. Ahora, eso es lo único que nos maneja la Biblia. Sin embargo, existen otros textos en los que encontramos la historia de Enoc y estos son los diferentes libros de Enoc. Estos libros se consideran libros apócrifos. Apócrifos se refiere a cuando no están en la Biblia. O sea, hay muchísimos textos que no son parte de la Biblia ni de los textos sagrados de las diferentes religiones, pero que existen y que nos dan información. De hecho, hay libros apócrifos y hay evangelios apócrifos. Entonces, nos van dando
más información de la que simplemente encontramos en el texto bíblico. Y estos libros de Enoch se han ido descubriendo todos ya en este nuevo milenio. De hecho, hay en diferentes lugares y son textos que se han encontrado en diferentes lugares y han sido traducidos. No son libros como tal, o sea, un libro tal cual, sino son diferentes libretos y manuscritos. Y estos se han ido numerando. Hay libros 1 de Enoch, 2 de Enoch, 3 de Enoch. Hay hasta los que consideran 4. Y hay algunos que tienen el nombre del lugar donde se encontraron o del lugar donde fueron ya traducidos. Entonces, ahí nos vamos a encontrar. Ahora, el que sea el libro de Enoch no quiere decir que Enoch lo escribió directamente, sino que estas fueron historias y tradiciones que se fueron pasando durante la historia de los diferentes pueblos, porque además Enoch tiene diferentes características y es conocido en diferentes lugares. Ahora, en los dos primeros libros de Enoch, lo que nos va narrando es la experiencia que tuvo Enoch al subir al cielo y qué fue lo que aprendió y vio ahí. Y el tercer libro ya nos maneja lo que es el nombre con el que lo conocemos como arcángel, que es el arcángel Metatrón. Y más adelante vamos a hablar ya de él como arcángel, pero primero vamos a qué es lo que él hizo como hombre, que lo hace un llamado patriarca, que es tan famoso y tan fuerte en la tradición. De hecho, Enoch, esa partecita, ya no se las leí, pero Enoch es el abuelo de Noé, el que nosotros conocemos del arca de Noé, cuando hubo el diluvio universal, que se acabó los seres humanos, etcétera. Él es un poquitito antes de Noé. Entonces, como les decía, hay muchos libros. De hecho, el cuarto libro de Enoch que se conoce, ese es del 2009, entonces esto es muy reciente, aunque hay libros ya antiguos, pero todavía hay información que se está recuperando hoy en día. ¿Qué es lo que narra en los libros? Vamos a hablar ahorita mucho del libro de Enoch 2, en el cual él narra o se narra cómo es llevado al cielo, cómo conoce lo que nosotros denominamos cielo, un montonal de información que se le da, y después Enoch regresa a la tierra, comparte esta información y posteriormente es nuevamente llevado al cielo y ahí se queda, pero es llevado de nivel físico. Y lo que nos dicen de la ascensión de Enoch, bueno, no es ascensión, es la asunción de Enoch, es que es inmortalizado y despojado de su condición terrenal por el arcángel Miguel. Él es el encargado. De hecho, en el libro de Enoch se mencionan diferentes arcángeles y qué es lo que Dios les va diciendo que hacen y cuáles son sus actividades. Y es súper interesante. Ahora, hoy en día se considera que Enoch fue el primer sabio. A él se le da una característica de persona sabia de nuestra era o civilización actual, aunque él vivió miles de años antes que Jesús. Entonces, sí es la primera persona a la que se le da la característica de sabio. Y además, esta sabiduría no nada más se quedó con pues lo que eran los inicios del pueblo judío, sino que se dispersó en muchísimas culturas. De hecho, podemos encontrar a la figura de Enoch y sus características con otros nombres en pueblos tales como, por ejemplo, en Egipto, que se le considera Tot, que es el escriba de los dioses, y se le considera como el 2 veces grande, así se le llama. O sea, su nombre nos infiere el 2 veces grande. Ahora, para los fenicios, a lo mejor por ahí nos acordamos cuando éramos chiquitos en la escuela que nos enseñaban las primeras culturas y civilizaciones. Bueno, los fenicios lo conocen como Cadmus, que significa 5 veces grande. Y en Grecia lo conocemos como Hermes Trimegisto,
De hecho, el libro del Kybalión, que es un libro súper importante, es un libro muy chiquito, de hecho es un libro creo que son 80 hojas, no es muy grande, pero tiene una sabiduría impresionante. Y por ahí, si quieren, mándenme un mensajito si quieren que platiquemos de lo que es el Kybalión y de qué habla el Kybalión, porque es un libro realmente muy fuerte, que tiene muchas enseñanzas y que es difícil de digerir, pero si quieren un poquito. Entonces, se le considera que el Kybalión, el escritor, fue Hermes Trimegisto, aunque es lo mismo, no podemos dar por hecho porque son personas con muchísima antigüedad y la mayor parte era por transmisión oral. Y entonces, aquí, para que vean, esta persona, este ser, está súper involucrado en lo que es la parte de la sabiduría. De hecho, se considera que Enoch fue la primera persona que inventó los libros. Obvio, no son libros como los consideramos y como los conocemos hoy en día, pero sí el hecho de poder tener una escritura, o sea, de hecho es el inventor de los libros y las diversas formas de escritura, el cómo conservar toda esta historia, toda esta tradición, toda esta información y toda esta sabiduría que es la que se va transmitiendo. Entonces, por ahí, si mal no recuerdo, en los fenicios, desde Mesopotamia ya se hablaba de escritura, los fenicios son de las culturas más antiguas, pero ya empieza a haber tipos de escritura, entonces se considera que la persona que inventa la escritura y que inventa por lo tal los libros es Enoch. Y es muy interesante porque en su libro eh, lo que hace es mostrarle Dios diferentes cosas y diferentes concepciones. Entonces, una de las cuestiones que Enoch conoce en su visita al cielo, no en la que ya se queda definitivamente, pero se le muestra lo que son los 7 cielos y a él le muestran cómo están configuradas y le muestran la operación del sol y de la luna. Entonces, estas dos cosas en conjunto nos hablan de lo que es la astronomía. De hecho, en los 7 cielos se mencionan ciertos, incluso planetas, y le da toda una información Dios de cómo se manejan los ciclos y los ciclos lunares y los ciclos solares. Entonces, es súper bonito el libro. Si quieren, los que deseen, mándenme un mensaje, están apareciendo mi teléfono, está apareciendo mis redes, mándenme un mensajito y les consigo el libro de los secretos de Enoch porque es bien interesante leer todo lo que se maneja de cómo están configurados, porque cuando lo empezamos a ver, empieza a hablarnos de cosas que las podemos aterrizar perfectamente hoy en día en cómo funciona. Entonces, de entrada, pues tenemos por ahí la parte de lo que es la astronomía. También nos da un calendario, incluso menciona meses y menciona días. Y a mí de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que, por ejemplo, nuestro calendario, pues los meses tienen entre 30 y 31, excepto febrero, que normalmente 28. Este año tenemos un año bisiesto, que tiene 29 días, pero incluso eso lo maneja. Y si recordamos, el calendario con el que nosotros estamos trabajando hoy, con el que nosotros generalmente el mundo se mueve, hay diferentes calendarios, pero el que mayoritariamente se usa, se le llama calendario gregoriano, porque lo creó un papa de nombre Gregorio. Entonces, el calendario que nosotros tenemos técnicamente es reciente, pero él maneja los números y las fechas y los días de los meses de una manera en que pueden encajar perfectamente. Tal vez no empiecen como nosotros lo concebimos, pero sí tienen muchas características. También le muestra cómo fue la creación, cómo fue todo el proceso de la creación, y va día por día de lo que nosotros hemos escuchado de cuando Dios creó la tierra y dividió los mares, o sea, toda esta parte que se maneja en el Génesis y que nosotros la conocemos por el Génesis de lo que es la creación, esta parte fue recibida por Enoch. Entonces, también podemos determinar que gran parte de lo que tenemos en el Génesis antes de él
fue escrito y conceptualizado por él mismo, porque fue cómo recibió esta información. O sea, hay una partecita del Génesis, el principio, que nos habla de cómo se creó el mundo antes incluso de crear al ser humano. Y toda esa parte Dios se la muestra a Enoc en su visita al cielo. También le muestra cómo fue que se creó a Satanás y lo que es el infierno y la concepción de lo que es el infierno y qué pasa en él para una mejor comprensión, para que los seres humanos pudiéramos entender cómo es el infierno en sí. También le habla de las jerarquías angelicales. Hace unos programas hablábamos de esas jerarquías, de cómo son los 9 coros, cuáles están cerca de Dios, cuáles están cerca de los hombres. Todo eso se lo muestra Dios a Enoc en algunas características diferentes, pero le enseña cómo hay seres que están más cerca de él y cómo hay seres que están más cerca de los humanos. También le muestra cómo es y cómo se siente la presencia de Dios y cuáles son sus secretos, ciertas cosas que solo Dios quiere compartir con él para que puedan ser transmitido a los seres humanos. Recordemos, si nos vamos a la historia bíblica, que al ser expulsados Adán y Eva del paraíso, se rompe una comunicación con Dios. Sin embargo, unas generaciones después, no me acuerdo si son 8 o 9, Enoc viene y recupera esa comunicación con Dios y da toda esa información. También le muestra qué fue lo que pasó con Adán y por qué dejó de estar en el paraíso y le da toda la información de qué ocurrió para que ya los hombres o el hombre como tal no estuviera. Y pues bueno, se maneja aquí que son aproximadamente 366 libros. Entonces es una cosa impresionante y es una cuestión que marca toda la base de lo que conocemos hoy como la cultura judía, pero tiene también implicación en otras culturas, como les decía, también pega en lo que fueron los egipcios, pega en lo que fue la cultura mesopotámica, en los fenicios. Entonces, todo esto es un cúmulo de información que se recibe a través de Enoch. Ahora, ya una vez que Enoch estuvo en el cielo, porque además va narrando cómo va pasando como ciertos niveles hasta encontrarse con Dios, baja nuevamente y entonces él reúne a toda la gente que ya, pues en aquel momento, por las generaciones que son, pues debe de haber sido ya un pueblo más o menos numeroso, y entonces él les comparte la información y les dice cómo se van a ir compartiendo. Entonces, por eso ahí viene la parte de lo que es la creación de los libros y de la escritura. Y bueno, ahí ya se habla de que Enoc, al llegar al fin de sus días, es llevado al cielo y camina con Dios. De hecho, no se muestra ni se habla de cómo fue que Enoc se llevó al cielo. Por ejemplo, si buscamos la parte del profeta Elías que visita el cielo también, se habla de un carro de fuego. En la parte de la ascensión de Jesús nos habla de que él sube y se eleva. En Enoc no hay una especificación tal cual de cómo es que llegó al cielo. Sin embargo, sí se menciona y sí se aclara que él se va al cielo. Y ahí se despoja, como ya habíamos dicho, de todas las cuestiones terrenales, de todo lo que es su forma de ser humano, y entonces se convierte en el arcángel Metatrón. Y es un arcángel, de hecho aquí, hoy lo tengo aquí acompañándome, ahí está, y ahorita vamos a platicar sus características, como lo hemos hecho con los otros arcángeles, pero recordemos que Metatrón tiene una característica diferente que lo hace aún más cercano a los seres humanos porque él también fue ser humano. Y como les digo, solo hay dos que se mencionan que fueron humanos y se convirtieron en arcángeles. Uno es Metatrón, que es Enoch, y el otro es Sandalfón, que es el profeta Elías. Y pues de los que tenemos como que muy claro que fueron ascendidos al cielo, pues el Maestro Jesús y la amada Madre María, que son de los que se sabe que no murieron, que su cuerpo no fue corrompido, sino que fueron llevados, como decía
Mi maestra de catecismo con todos zapatitos al cielo. Y bueno, Metatrón lo encontramos en lo que es el judaísmo rabínico en el libro del Talmud. No lo encontramos tal cual en lo que es la Biblia. Y lo que significa su nombre es junto al trono de Dios. O sea, quiere decir que Metatrón está sumamente cercano a Dios. De hecho, hay muchas tradiciones que hablan incluso de que Metatrón ni siquiera es arcángel. O sea, hay quienes mencionan que está Dios, Metatrón, y los arcángeles. De ese tamaño es. Entonces, hay quienes no manejan a Metatrón como arcángel. Se le considera que es el ser más poderoso del reino celestial, solo por debajo de Yahvé o de Dios, que es como lo conocemos. Entonces, sí está pegadito, pero su misma condición de haber sido humano lo hace un ser que se conecta con los seres humanos de una manera muy fácil, muy, muy fácil. Se le considera que es el gran maestro, el gran instructor, porque él es el que da la primera fuente de sabiduría. Entonces, él es el gran maestro. También se habla de que de los arcángeles que están junto a Dios, Miguel está a la izquierda de Dios y Metatrón está a la derecha de Dios. Y recordemos que Miguel, una de sus funciones es pesar las almas y ver cuáles van a estar con Dios y cuáles no. También la Biblia nos dice que cuando un alma llega a la presencia de Dios o llegue en el momento del juicio final, en ese momento se va a pesar y vamos a saber si se va a la derecha o a la izquierda. La derecha son las almas que se considera que aprobaron sus pruebas, que son buenas, y la izquierda son las que no. Entonces, el encargado de pesarlas es Miguel y el encargado del lado izquierdo de Dios. Y mientras tanto, Metatrón del lado derecho de Dios. También nos dice que preside el árbol de la vida. Recordemos, el árbol de la vida es ese que tenía las manzanitas que se comieron Adán y Eva y por los cuales salieron. Entonces, esa es una de las cuestiones. Él preside el árbol de la vida. Y se le considera que es el escriba del reino de los cielos. Entonces, todo lo que pasa, Metatrón es, lo llamaríamos hoy en día como el capturista, ¿no? Es el que tiene todos los registros y es el que se encarga de escribir todo lo que sucede. No nada más en el reino celestial, sino también en el reino terrenal, y ahorita vamos a ver por qué. También se le considera que reina sobre el árbol de la sabiduría, que esto es una parte súper importante y súper interesante que nos menciona, ¿no? Se le considera el regente del planeta Urano. Para las personas que les gusta la astrología y que la manejan, Urano es uno de los regentes de Acuario y como recordamos, estamos entrando, bueno, ahorita se considera que ya es la última entrada con todos los movimientos planetarios que están ocurriendo ahorita, que les había ya platicado que se habla de diferentes, pero ahora sí ya con todo lo que es la era de Acuario. Entonces, si consideramos que Metatrón es el regente de Urano y Urano es el planeta regente de Acuario, entonces podemos dar por hecho que Metatrón es el regente de esta nueva era. Es un arcángel que da poder. Cuando nosotros nos acercamos a Metatrón, de hecho la presencia de Metatrón es muy impactante. Nos ayuda a desarrollar nuestros dones psíquicos, sobre todo la parte de la clarividencia. Y si hay algo que Metatrón puede ayudarnos, es a mostrarnos las luces y las sombras en cada persona. De hecho, todos los seres humanos tenemos un lado de luz y un lado de sombra. Y lo importante es hacia dónde queremos dirigirnos o hacia dónde queremos cargarnos. Pero todos tenemos eso. Todos los seres, todos tenemos un lado de luz y todos tenemos un lado de sombra. Pero si queremos que se nos muestre la luz y la sombra de los seres humanos, Metatrón es el que se encarga de hacerlo. También Metatrón puede mostrarnos
tanto nuestras vidas pasadas como nuestras vidas futuras. Y si recordamos, eh, desde que empieza todo lo que es el New Age, se empieza a mover mucho la parte de las vidas pasadas. De hecho, el representante más fuerte o el que conocemos, que es Brian Weiss, que es el que empieza a hacer las regresiones a vidas pasadas, porque ahí muchas veces está la solución a lo que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, hay soluciones a problemas que tenemos hoy en día que no están ni siquiera en esta vida, están en vidas pasadas. Y entonces Metatron es el que se encarga de ayudarnos a ir tanto a las vidas pasadas como a las vidas futuras. Entonces, esa es parte de su trabajo. También se le considera el arcángel de la física cuántica. Hoy en día tenemos dos físicas, las que nos enseñaron en la escuela, lo que es la física cuántica, y son totalmente diferentes y opuestas. Pero las dos son físicas y las dos son leyes. Entonces, todo lo que estamos viendo ahorita, conectarnos con el ser superior, nuestros campos sutiles, los temas de manifestación, las vibraciones, todo eso que nos habla y que son cuestiones que están apareciendo, parece que a gran velocidad y como que estuvieran de moda, no son tan nuevas, o sea, tienen poco tiempo considerando la historia de la humanidad, pero está todo esto por la entrada a la nueva era. Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver con la nueva era, todo esto que nos está llegando, toda esta información que a veces incluso puede ser hasta abrumadora, todo esto tiene que ver directamente con Metatron. También Metatron es el encargado de los viajes en el tiempo. Y como les decía, es el arcángel de la nueva era. Entonces, todo lo que estamos trabajando ahorita es el arcángel de la nueva era. De hecho, algo que yo hago mucho en sesiones y en terapias es las reconexiones angélicas. ¿A qué se refieren las reconexiones angélicas? Que hacemos mediante ciertos procesos, ciertos rituales, conectarnos con esos campos cuánticos y reconectarnos con lo que tenemos. Nos reconectamos tanto con la tierra como con el cielo, como con los ángeles, como con nosotros mismos. Entonces las reconexiones angélicas son unas sesiones verdaderamente hermosas y maravillosas, pero es algo muy curioso. Las reconexiones angélicas, yo las hago a los menores de 15 años, totalmente gratis, por indicación de Metatron. Todos los niños menores de 15 años pueden recibir sus reconexiones angélicas sin costo alguno, nada más con hacer su cita. Con eso los hacemos y es impresionante porque trabajar con los niños menores de 15 años es una cosa monumental. O sea, Metatron por lo general está presente en las sesiones porque hacemos canalizaciones de ángeles en estas mismas. Entonces, Metatron llega y los niños, o sea, yo les digo que una de las delicias de mi vida es hacer las reconexiones angélicas a niños. Desde niños chiquititos, he tenido niños desde 3 años, de 14, de 10, de 8, de diferentes, pero es impresionante la energía y sobre todo cómo se conecta Metatron con ellos y ellos con Metatron y los mensajes tan impactantes que llegan por parte de él, ¿no? Hace poco hice una reconexión de un niño de 3 años. Y ese niño tiene un hermanito que ha tenido algunos problemas de salud, que también hice su reconexión. Es el hermanito más grande, pero una de las cosas que me impactaron mucho es cuando al niño de 3 años el mensaje de Metatron es gracias por ayudarme a hacer mi trabajo, porque por las cuestiones de salud del hermanito mayor, el hermanito chiquito le ayuda mucho y es como que el que lo empuja a estar trabajando. Y es impactante porque cuando yo escucho eso es de, wow, o sea, qué poderosos son los niños, aunque no nos demos cuenta o aunque creamos que no lo son. Y son muchos, o sea, niños, por ejemplo, que están con pocos amigos, que a veces se sienten solos, es tremendo porque cuando llega el mensaje de Metatron es no te preocupes, estás solo porque muchos no te entienden, pero tú estás conectado conmigo y tú tienes una misión diferente. Entonces son bien bonitas esas reconexiones. Con muchísimo gusto, si alguien quiere reconexiones angélicas, de veras, yo las doy con mucho gusto. Es de las sesiones más maravillosas que hay. Yo les digo que para mí en cuestión de ángeles es la joya de la corona.
Y para los niños, las reconexiones las regala Metatron sin ningún problema. Entonces son súper bonitas porque además también a veces, no siempre, algunas veces sí llegan mensajes para los papás. Pero bueno, siguiendo con Metatron, una de las cuestiones que trabaja Metatron es lo que se conoce como geometría sagrada. Entonces vamos a empezar a ver una serie de figuras que se les denomina geometría sagrada y que vamos a encontrar mucho ahorita. Por ejemplo, la flor de la vida, el árbol de la vida, el cubo de Metatron. Entonces son muchísimas figuras que tienen ciertas características y que estas figuras ayudan a activar ciertas cosas. Y todo esto por medio de la mano de Metatron. También Metatron trabaja con las matemáticas y con la electricidad. Entonces, es muy fácil que nos encontremos muchas cosas con ese sentido. De hecho, mucho de la geometría sagrada tiene que ver con las matemáticas, con las series numéricas. Veamos, también hay otras cosas, por ejemplo, los códigos sagrados, los códigos de Grabovoi, que son series numéricas. Entonces, todo esto no es casualidad, es el trabajo que está realizando Metatron. Una de las características especiales que tiene es ayudar a los niños considerados especiales y a los niños de la nueva era. ¿A qué nos referimos con esto? Niños con autismo, déficit de atención, hiperactividad, los denominados niños arcoíris, los niños cristal, los niños índigo, todos estos denominaciones que se les han dado a los niños y que a veces se les cataloga solamente como condiciones. Metatron trabaja con ellos, pero además, y esto es algo que a mí me tocó en una canalización que hice con Metatron hace tiempo, Metatron, algo que me dijo es, los niños se les consideran condiciones, pero muchos de ellos son evoluciones. Por ejemplo, para no meternos en todo, porque sí fue media larguita la canalización, pero algo que me decía que es muy común hoy en día, los niños con trastorno de déficit de atención. Si se dan cuenta, hace 20 años había uno que otro niño denominado con hiperactividad o alguna cuestión así. Hoy en día es impresionante la cantidad de niños que están siendo diagnosticados con trastorno de déficit de atención, con hiperactividad, y lo más triste de todo es que muchísimos de ellos están siendo medicados, a veces sin la necesidad de ser medicados. Yo no me voy a poner, no estoy en contra de la medicación cuando es necesaria, pero también sí he estado percibiendo que hay niños que, desde mi percepción, desde mi punto de vista, no necesitarían estar medicados y los están medicando. Y entonces lo que están haciendo es dormirlos. Pero esos niños tienen misiones. De hecho, los niños en específico, los de trastorno de déficit de atención, lo que a mí Metatron me dijo es, son niños que vienen a mostrarle al mundo que se pueden hacer más cosas, que los límites no existen, porque ellos pueden estar en 20 cosas a la vez. Entonces, son muchas cuestiones, la hiperactividad también, que puedes tener mucha energía, o sea, todos tienen un mensaje. Incluso a mí, dentro de estas categorías, venían los niños con síndrome de Down. Y una de las cosas que me decía Metatron era que los niños con síndrome de Down vienen a enseñarle al mundo el amor incondicional. Entonces, todos los que llamamos niños especiales y los niños de la nueva era, les digo, todos los niños, sobre todo los que han nacido después del 2000, sí traen un chip diferente. O sea, sí es una realidad. Todos dicen, traen un chip diferente, están en otro canal, estos ya nacieron con la computadora y el celular en la mano. Es que están de veras en otro canal porque son los niños de Metatron. Entonces, no podremos ni podemos ver, ni podemos tener niños hoy en día como eran antes, porque son niños totalmente diferentes. También se le considera el guardián de los adolescentes. Los que tenemos hijos adolescentes, si algo queremos que los cuide, si alguien podemos decirle, por favor, los acompañas, los llevas, los traes y que estén bien, es Metatron. O sea, Metatron es el que se encarga de los adolescentes y de veras que los cuida y los protege muy fuerte. O sea, si tienen hijos adolescentes y empiezan a salir y les da miedo, les preocupa qué es lo que va a pasar, las personas con las que conviven, encárguenselos a Metatron y Metatron los cuida. Y es muy fuerte, o sea, es muy imponente Metatron.
También es el que se encarga de activar el cuerpo humano, o sea, que el cuerpo humano tenga mayor actividad para que pueda también conectarse a la luz. Todas las cuestiones con las que nosotros nos conectamos, no nos conectamos únicamente emocionalmente, sino también nos conectamos con el cuerpo. Y ¿se acuerdan que hace rato les decía que él es el escriba del cielo? Bueno, también es el guardián de los registros akáshicos. ¿Y a qué nos referimos si alguien no ha escuchado de qué se tratan los registros akáshicos? Bueno, hagan de cuenta que todos nosotros tenemos un expediente de nuestras diferentes encarnaciones. O sea, no es expediente del cuerpo físico, es un expediente del alma en el cual se va registrando todo lo que el alma va pasando en cada encarnación. Y vamos teniendo ahí nuestro expediente. Así como cuando vamos al doctor y tiene guardadito nuestro expediente, así lo tenemos todos en el cielo. Y Metatron es el encargado de los registros akáshicos. ¿Qué es lo que pasa con eso? Y que viene a redondear un poquito lo que estamos platicando. Es que cuando nosotros necesitamos esa información, lo que les decía de ir a vidas pasadas, de trabajar con vidas pasadas o incluso ver vidas futuras, necesitamos revisar esa información y eso está en los registros akáshicos y esos son de Metatron. De hecho, gran parte de lo que trata la técnica de Theta Healing habla mucho de lo que hacemos con las vidas pasadas y nos ayuda a encontrar cuáles son las creencias en vidas, ya sea en esta o en vidas pasadas, o con ancestros, con otras personas, y todo esto, donde está escrito, donde lo podemos encontrar, o sea, como la enciclopedia donde podemos ir a consultarlos, los que somos enciclopedias, de ir por los libritos, esos son los registros akáshicos, y se pueden abrir y se pueden conocer de diferentes formas y con diferentes técnicas. O sea, hay directamente la de registros akáshicos, Theta Healing es otra forma en la que trabajas con registros akáshicos, pero el encargado de todo este proceso, de toda esta estructura de ir a buscar dónde están las respuestas y que no siempre es en esta vida, ese es Metatron. También se le considera el arcángel del vórtex, de la manifestación y de la creación. Por todo esto que él maneja, eso nos permite conectarnos de manera diferente para poder entrar a la manifestación, a la creación y llegar a ese punto que se considera el vórtex. Es un punto muy fácil de explicar, muy complicado de llegar, pero en ese punto, como un punto neutro en el que nosotros tendríamos que entrar para poder lograr todo lo que queremos, porque la manifestación, la creación, la visualización, todo eso trabaja junto con Metatron. Metatron es el encargado que nos hace crecer. El tema es encontrar ese punto donde yo me conecto con todas estas cuestiones. Y pues bueno, ¿qué es el cubo de Metatron? Metatron como ser, o sea, si hablamos, recordemos que cada arcángel tiene ciertas características, el color del que se viste, el color de de su ropa, el rayo que tiene. En el caso de Metatron, lo que lo representa es el cubo de Metatron, que es una figura de geometría sagrada, que está basado con el fruto de la vida. Ahora, ¿qué es la geometría sagrada? Porque también es de esas cosas que hoy en día se escuchan mucho y tiene sus lados ahí complejos. La geometría sagrada hace referencia al conjunto de formas y patrones geométricos que se encuentran presentes en la naturaleza y en el diseño de ciertos sitios que son considerados sagrados. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una figura geométrica, o más bien de un cuerpo geométrico de los que ya tienen dimensiones, el más básico, el más antiguo y el más conocido es la pirámide. Y pirámides encontramos en diferentes lugares del mundo. De hecho, por ejemplo, las pirámides de Egipto, que son las muy famosas, una de las características que podemos ver y que son perfectamente medibles es que las pirámides de Egipto están de un lado del mundo y Teotihuacán está exactamente del otro lado, como si se conectaran. Y las bases de las pirámides, tanto de Egipto como de Teotihuacán, son del mismo tamaño. Entonces, ahí vemos cómo cuerpos geométricos empiezan a tener ciertas características
que se van presentando. Ahora, estas formas y toda esta geometría se va representando, les digo que en sitios considerados sagrados, como por ejemplo iglesias, catedrales, mezquitas, y se van dando significados simbólicos y esotéricos. Ahora bien, hay varias formas de geometría sagrada. O sea, de hecho, se puede estudiar geometría sagrada como tal y esta parte ir entendiendo qué significa cada una de ellas. En el caso del cubo de Metatrón, y ahí sí, permítanme que lo lea porque sí es bastante complejo. El cubo de Metatrón está conformado por 13 círculos. Son 13 círculos y cada círculo es un nodo, o sea, como una unión y se conecta con el siguiente mediante una única línea recta. Entonces tenemos un círculo y una línea recta que los va conectando. Y se utilizan para conformar el cubo de Metatrón 78 líneas, que incluye con estas líneas y con su formación, se incluye en este cubo todos los considerados sólidos platónicos. Y los sólidos platónicos son todas las figuras que conocemos geométricamente, están denominados así por Platón, por el filósofo griego. Entonces, el cubo de Metatrón es un cubo que contiene todos los sólidos platónicos y es como una totalidad. Y es un símbolo muy poderoso. Entonces, lo que nos hablan, en algunos lugares se considera que el cubo de Metatrón está realizado o está hecho a partir de la propia alma del arcángel. Entonces, es una figura muy importante y se utiliza en muchísimas cosas, no nos vamos a adentrar en todas las que se puede utilizar, pero es una figura muy poderosa. Y entonces nosotros, para reconocer a Metatrón, aquí sí es muy fácil, porque va a tener el cubo delante de él, lo va a estar sosteniendo o va a estar detrás de él. Entonces vamos a estar viendo siempre el cubo de Metatrón junto con el arcángel o la simple representación del cubo de Metatrón y esa es la imagen con la que consideramos al arcángel. Entonces es un ser que es muy fuerte, que es tremendo y que viene a trabajar con nosotros sobre todo en en esta nueva era. O sea, su imagen, les digo que para mí canalizar a Metatrón ha sido de las cosas más bonitas y más retadoras. De hecho, yo a Metatrón, ahora ya no tanto, pero al principio, Metatrón, por ejemplo, la primera vez que yo lo canalicé, me acuerdo muchísimo y tengo guardada la hoja donde iba yo anotando el mensaje que me daban, porque siempre los anoto, siempre los tengo guardados, pero se ve como si me hubieran dictado rapidísimo. O sea, hay palabras que tengo que fijarme bien qué son, porque no las alcanzo a distinguir, porque Metatrón a mí me hablaba rapidísimo, o sea, rapidísimo. Hoy en día, porque sí he hablado con él y le he dicho de, por favor, díctame, pero despacito, o sea, por favor, despacito, porque era muy rápido para mí. Pero Metatrón es una energía súper fuerte y les digo que con los niños trabaja muchísimo, muchísimo, muchísimo y es una energía muy bonita. Todos los arcángeles, como les he platicado antes, perdón, tienen energías súper amorosas, son, sus mensajes siempre están, aunque te regañen, porque sí te regañan, pero siempre son amorosos. O sea, es muy difícil que un arcángel esté molesto, no enojado, pero molesto, o a veces sí, te pone las cosas muy firmes. Por ejemplo, el arcángel Miguel es un arcángel que es como muy determinante. O sea, para mí llega, incluso no habla mucho, pero es así muy, entra. Metatrón te da muchísima información y es una energía muy diferente. Cada arcángel tiene su energía diferente. Y la de Metatrón es muy, muy interesante y muy bonita. Sobre todo les digo cuando trabajamos con niños. O sea, trabajar con niños y con Metatrón es un encanto y es un dulce para, para estar ahí. Y pues bueno, hoy de las cosas que, que vengo o que traigo conmigo el día de hoy es esto, y se los enseño. Este es un oráculo que se llama el oráculo del arcángel Metatrón y estas son sus cartas. Les enseño la parte de atrás.
Entonces, como en otros programas, pues me pidieron que viniera y que les diera mensajes, vamos a sacar, no los pueden ver, pero aquí vamos a sacar 3 cartitas que son mensajes para todos los que estén escuchando este programa, y vamos a ver qué nos manda de información el arcángel Metatrón. Ok, la primera carta nos habla del niño interior y de lo importante que es reconectarnos con nuestro niño interior. Muchas de las respuestas a la vida que tenemos hoy en día las tiene nuestro niño interior. Entonces necesitamos escucharlo, conocerlo, abrazarlo, apapacharlo, decirle que todo va a estar bien. Y si es necesario, pues sanar las heridas de ese niño interior. Muchísimas de las cosas que se nos atoran en el día a día tienen que ver mucho con este niño interior, y es una de las cosas que más me toca sanar en este trabajo de hacer las terapias, trabajar con el niño interior, reconocerlo, volverlo a ver y a veces hacerlo sentir amado. Entonces, la primera recomendación del arcángel Metatrón es: conoce a tu niño interior, escúchalo, abrázalo, ámalo. La segunda nos habla de la dualidad. Entonces, aquí empezamos con figuras y con mensajes que tenemos muy claros de Metatrón. Aquí nos habla de ser equilibrados, de equilibrar nuestra vida y nuestras relaciones. Y algo que Metatrón nos invita el día de hoy es que podamos identificar que todos tenemos un lado de sol y un lado de luna, o sea, un lado de luz y un lado de oscuridad. Nadie es totalmente luz y nadie es totalmente oscuridad, no en este plano terrenal. Y la figura del yin yang es la que mejor lo representa, porque si se fijan tiene una parte oscura y una parte clara, pero la parte clara tiene un punto oscuro y la parte oscura tiene un punto blanco. Entonces nos habla de que no es al 100%, nadie es solo luz, nadie es solo oscuridad, y lo que necesitamos es equilibrarnos a nosotros mismos, dentro de nosotros y nuestras relaciones. Uno de de las órdenes del amor que se marca con Bert Hellinger en las constelaciones familiares es el tener un equilibrio en nuestras relaciones, el equilibrio entre dar y recibir, entre dar y tomar. Entonces, hoy nos invita Metatrón a que busquemos el equilibrio en nuestras vidas. Y la última carta habla de las bendiciones y de los agradecimientos. Reconozcamos que todo lo que recibimos son bendiciones y agradezcamos ellas. Incluso las cosas que no podemos considerar a veces como buenas, algo que nos invita a Metatrón es que veamos que todo lo que llega a nuestra vida, de la manera que sea y con el resultado que sea, es para algo en nuestra vida. Es un aprendizaje, es una misión, es un trabajo. Y lo que nos está manejando mucho es: bendice y agradece todo lo que te llegue, aunque de momento no lo consideres bueno. Aunque le des la característica de malo, reconócelo y bendice todo lo que te llegue. Y este es el tercer mensaje que tiene Metatrón el día de hoy. Y pues bueno, hoy es un día, les digo que muy bonito, el 1 de febrero, y vamos a empezar con Metatrón. Los invito desde hoy para que nos acompañen en el programa de la próxima semana. Vamos a tener otro programa que tiene que habla también de Metatrón. Vamos a tener una persona invitada, pero vamos a conocer un lado diferente de él. Entonces, los invito, no se lo pierdan. Y pues también los invito a que me sigan en mis redes sociales,
porque ahorita en febrero va a haber varias promociones, va a haber unas cosas muy bonitas que voy a estar anunciando por allá. Entonces, síganme, acompáñenme para que puedan ver las promociones y todas las terapias y las sesiones que vamos a estar dando. Y los invito también a aquellas personas que gusten. La próxima semana, de hecho, dentro de 8 días, jueves 8, voy a estar iniciando un taller de lector de tarot y oráculos que por una o por otra no les había avisado aquí, pero pregúntenme y con muchísimo gusto a todas las personas que vayan de aquí del programa les regalo lo que es una pequeña promoción. Ahí ya se las platico cuando me contacten para que se animen y tomen este curso, porque vamos a aprender a leer no solo lo que es el tarot, no solo lo que conocemos clásicamente como el tarot o el tarot rider, que es el más común, o el más visto, o el más publicitado. Vamos a aprender a leer en general cualquier tipo de tarot y también vamos a conocer lo que son los oráculos, cómo se leen y cómo nos pueden ayudar a trabajar muchos temas y muchas cosas en la vida. Es un curso bien bonito, hecho con mucho cariño. Entonces, para las personas que estén interesadas, ahí están los teléfonos, ahí están las redes sociales y mándenme un mensajito para que podamos ahí platicar y les dé a los que van de aquí del programa un regalito para esa sesión. Y pues bueno, simplemente agradecerles, muchas gracias por estar el día de hoy en este programa. Muchas gracias al Arcángel Metatrón, que me estuvo acompañando. No lo ven ustedes, pero luego llegan los arcángeles y me acompañan, y hoy desde temprano estaba Metatrón muy emocionado aquí. No nada más me estaba acompañando físicamente por allá, sino que me estuvo acompañando a nivel energético. Muchas gracias para las personas, para él y para Isa que nos estaban escuchando en vivo. Y pues nos vemos la próxima semana. Que descansen. Feliz mes de febrero. Feliz mes del amor, que no es el único mes ni es la única época. Es momento de amarnos y amar no solo a otros, sino amarnos a nosotros mismos. Muchísimas gracias. Que los ángeles los abracen y los llenen de luz. Nos vemos dentro de 8 días. Que tengan bonita tarde. Gracias. Esto fue Tiempo Holístico. Nos vemos la próxima semana. Que los ángeles te abracen y te llenen de luz. Programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca.